Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Infidelity Taleslav. Agradecemos su continua audiencia. Antes de comenzar, díganos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Nos encanta conocer nuestro alcance global. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Ryan Michei había construido su vida como construía todo lo demás. Metódicamente, con precisión y una implacable atención al detalle. A los 42 años, era dueño de Michei Construction, una empresa que había crecido de una operación de un solo hombre hasta convertirse en la constructora de casas de lujo más solicitada del condado de Millbrook. Sus manos, marcadas por años de trabajo manual antes de que el éxito lo encontrara, ahora firmaban contratos por millones. La familia Michei vivía en un testimonio de la artesanía de Ryan, una extensa mansión colonial que él mismo diseñó y construyó en 15 acres de terreno prístino. Cada viga, cada azulejo, cada accesorio había sido elegido con cuidado. Estaba destinada a ser su hogar para siempre, un legado para su hijo, Tyler. Lisa Michei se movía por su perfecta casa como un fantasma de su antiguo yo. Alguna vez había sido una abogada litigante feroz que había luchado junto a Ryan cuando los contratistas intentaban engañarlo en sus inicios. Ahora, a los 38 años, pasaba sus días en el club de campo, manteniendo amistades con mujeres que nunca habían trabajado un día en sus vidas. La transición de la lucha al éxito la había cambiado, aunque Ryan había estado demasiado ocupado construyendo su imperio como para darse cuenta de cuándo exactamente había dejado de ser su socia y había comenzado a ser solo otro hermoso accesorio en su vida perfecta. Tyler, su hijo de 15 años, había heredado la mente aguda de Ryan y los rasgos deslumbrantes de Lisa. Destacaba en la escuela, jugaba fútbol en el equipo universitario y nunca les había dado a sus padres un momento de problemas. Sin embargo, últimamente, Ryan notaba que el chico parecía nervioso cerca de su madre, especialmente cuando Brad Coleman estaba cerca. Brad Coleman. El nombre dejaba un sabor amargo en la boca de Ryan incluso antes de que supiera la verdad. A los 35 años, Brad era todo lo que Ryan nunca había sido. Refinado, educado en la Ivy League, nacido en la riqueza en lugar de haberla construido desde cero. Se había mudado a Millbrook hacía 6 meses, alegando que quería escapar del estrés de la vida corporativa de Manhattan. Brad había heredado suficiente dinero para vivir cómodamente sin trabajar, pasando sus días en el club de campo y sus noches asistiendo a todas las reuniones sociales de su comunidad acomodada. Ryan inicialmente había descartado a Brad como otro playboy rico, inofensivo y olvidable. Pero Brad tenía una inteligencia depredadora escondida bajo su encantadora sonrisa. Identificó la soledad de Lisa, su resentimiento por ser marginada del éxito empresarial de Ryan, su anhelo nostálgico de emoción. Brad no solo sedujo a Lisa, la estudió, la manipuló, la hizo creer que la dedicación de Ryan a la seguridad de su familia era en realidad negligencia. Las señales habían estado ahí durante meses. El nuevo horario de ejercicios de Lisa que coincidía convenientemente con las horas de gimnasio de Brad, su repentino interés en las catas de vino y las inauguraciones de galerías de arte, eventos que Brad frecuentaba. La forma en que se iluminaba cuando se mencionaba el nombre de Brad, para luego enmascarar rápidamente su entusiasmo. Su teléfono, que antes se dejaba casualmente por la casa, ahora estaba permanentemente pegado a su mano. Pero Ryan había estado concentrado en el contrato más grande de su carrera: diseñar y construir una comunidad turística exclusiva. El proyecto consolidaría la reputación de su empresa y aseguraría el fondo universitario de Tyler, pero exigía jornadas de 16 horas y constantes viajes para inspecciones del sitio. Lo que Ryan no sabía era que el romance de Lisa y Brad había ido más allá de las reuniones secretas. Comenzaron a hablar de su futuro juntos, y Tyler se había convertido en un obstáculo en su retorcido romance. El chico había empezado a hacer preguntas incómodas, notando la frecuente presencia de Brad cuando Ryan estaba fuera. Lisa, consumida por su pasión y la manipulación de Brad, había comenzado a ver a su propio hijo como una amenaza para su felicidad. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Ryan regresó de una visita al sitio de 3 días para encontrar la casa inusualmente silenciosa. Lisa afirmó que Tyler estaba en el entrenamiento de fútbol, pero algo se sentía mal. El equipo de Tyler todavía estaba en el cuarto de barro, y el entrenamiento había sido cancelado debido a la lluvia, un hecho que Ryan descubrió cuando llamó al entrenador. Cuando Tyler finalmente llegó a casa cerca de la medianoche, cojeando y con un moretón que oscurecía su mandíbula, la explicación de Lisa fue suave e inmediata. Tyler había estado montando su bicicleta y se había caído. Pero Ryan conocía a su hijo. Sabía que Tyler era un ciclista demasiado cuidadoso y experimentado para tal accidente.
Más revelador fue el comportamiento de Tyler. No miraba a los ojos a su padre y se estremecía cuando Lisa intentaba tocarle el hombro. Esa noche, Ryan se quedó despierto escuchando la respiración uniforme de Lisa a su lado, su teléfono vibrando con mensajes de texto que ella respondía en el baño. Por primera vez en meses, realmente miró a su esposa, notando detalles que se le habían escapado en su agotamiento. Las nuevas joyas que ella decía que eran un regalo de su hermana. El perfume caro que no era el aroma que le había comprado para su aniversario. La forma en que había comenzado a hacer ejercicio obsesivamente, transformando su cuerpo con una intensidad que sugería que estaba actuando para alguien. Ryan había construido su éxito en su capacidad para ver los problemas antes de que se convirtieran en desastres, para anticipar las debilidades estructurales y reforzarlas. Mientras miraba el techo esa noche, se dio cuenta de que su matrimonio había desarrollado grietas que había estado demasiado ocupado para notar, y ahora esas grietas amenazaban con derribar todo lo que había construido. Siempre había vivido según un código simple: la lealtad se ganaba con lealtad, y la traición se ganaba con consecuencias. En los negocios, los contratistas que intentaban engañarlos se encontraban en la lista negra de toda la industria. Los proveedores que entregaban materiales de calidad inferior nunca recibían otro contrato. Ryan no creía en las segundas oportunidades. Cuando se rompía la confianza, era una debilidad que invitaba a una mayor explotación. Lo que Ryan aún no entendía era que su esposa y su amante ya habían cruzado líneas que exigirían el tipo de justicia que el sistema legal no podía proporcionar. Capítulo 2. El desmoronamiento. La mañana siguiente trajo una inquietante normalidad. Lisa tarareaba mientras preparaba el desayuno, su estado de ánimo inexplicablemente alegre a pesar de la evidente incomodidad de Tyler. Acosaba a su hijo con preguntas sobre la escuela, sus próximas pruebas de fútbol, sus planes con amigos, todo mientras Tyler respondía en monosílabos, sin mirarla directamente. Ryan observó esta actuación mientras tomaba su café, su ojo de contratista notando cada viga falsa en la fachada alegre de Lisa. Cuando anunció que pasaría el día de compras con su amiga Mónica, Ryan tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tyler, dijo después de que Lisa se fuera, ¿quieres ayudarme hoy con el proyecto Riverside? Me vendría bien alguien que compruebe las medidas. El alivio de Tyler era palpable. Lejos de la casa, lejos de la vigilante presencia de Lisa, el chico se relajó gradualmente. Trabajaron en un cómodo silencio durante una hora antes de que Ryan abordara el tema con cuidado. Ese es un moretón bastante grande que tienes ahí. ¿Estás seguro de que quieres decirme que fue por un accidente de bicicleta? Las manos de Tyler se detuvieron en la cinta métrica. Papá, comenzó vacilante. Hijo, interrumpió Ryan suavemente. He estado construyendo cosas desde antes de que nacieras. Conozco la diferencia entre el daño por accidente y el daño por impacto. Ese moretón en tu mandíbula, alguien te golpeó. La historia que surgió heló la sangre de Ryan. Tyler había llegado temprano a casa de la escuela el día anterior con fiebre, esperando encontrar la casa vacía. En cambio, descubrió a Lisa y Brad juntos en la sala de estar de Ryan, en los muebles que Ryan había elegido, debajo de las fotos familiares que Ryan había colgado. Tyler había intentado irse en silencio, pero Brad lo había visto. Lo que siguió no fue solo un romance descubierto, sino algo mucho más siniestro. Brad había acorralado a Tyler. Su máscara encantadora se deslizó para revelar algo depredador debajo. Cuando Tyler amenazó con contárselo a su padre, Brad lo golpeó lo suficientemente fuerte como para derribar al joven de 15 años. Pero la reacción de Lisa fue lo que realmente heló la sangre de Ryan. En lugar de proteger a su hijo, se puso del lado de Brad, ayudando a inventar la historia del accidente de bicicleta. Miró a su hijo herido a los ojos y le exigió silencio, amenazando con enviarlo a la escuela militar si le contaba la verdad a su padre. Papá, susurró Tyler con la voz quebrada, creo que mamá ya no nos quiere. Ryan abrazó a su hijo, sintiendo una rabia crecer dentro de él como nunca antes había experimentado. En ese momento, cada instinto despiadado que lo había llevado de la pobreza al éxito se cristalizó en un solo objetivo. Lisa y Brad habían cometido el error más fatal posible. Habían amenazado a su hijo. Esa noche, Ryan comenzó su investigación en serio. Contrató a Derek Torres, un investigador privado que había utilizado para verificar los antecedentes de los principales clientes. Derek era un exdetective de policía que había dejado la fuerza después de negarse a hacerse de la vista gorda ante la corrupción. Entendía a hombres como Ryan, hombres que construían imperios con pura voluntad y los protegían con absoluta crueldad. El informe de vigilancia inicial llegó a los pocos días.
Brad Coleman no era solo un rico diletante que buscaba emociones en un pueblo pequeño. Había sido expulsado de 3 escuelas privadas por acosar a estudiantes más jóvenes y tenía antecedentes juveniles sellados a los que los contactos de Derek no podían acceder, pero podían confirmar su existencia. El dinero de su familia venía con condiciones. Un fideicomiso que podía ser revocado si traía escándalo al nombre de la familia. Más condenatorio fue la cronología que estableció Derek. El romance de Lisa y Brad había durado 4 meses, no las pocas semanas que Ryan había sospechado. Habían sido metódicos en su engaño, utilizando las actividades del club de campo de Lisa como tapadera mientras planeaban lo que las fuentes de Derek sugerían que era algo más que una aventura casual. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche, 2 semanas después. Ryan regresó de una cena con un cliente para encontrar a Tyler sentado en los escalones del porche delantero, con la muñeca izquierda hinchada y acunada contra su pecho. ¿Qué pasó?, exigió Ryan con voz mortalmente tranquila. La explicación de Tyler fue vacilante, puntuada por miradas hacia la casa donde se oían voces discutiendo detrás de las ventanas cerradas. Tyler había interrumpido otro de los encuentros vespertinos de Lisa y Brad, esta vez en el estudio de Ryan. Cuando el chico protestó por su presencia en el espacio privado de su padre, Brad le agarró la muñeca y se la retorció, amenazando con algo mucho peor si Tyler no aprendía a ocuparse de sus propios asuntos. Lisa, una vez más, se puso del lado de Brad, diciéndole a Tyler que estaba siendo dramático y que debería estar agradecido de que Brad estuviera dispuesto a ser una influencia masculina positiva en su vida mientras Ryan estaba tan a menudo ausente. Ryan examinó la muñeca de su hijo con manos que temblaban de furia apenas contenida. No estaba rota, pero sí gravemente torcida. Envió a Tyler a su habitación y luego entró en su casa como un extraño que inspeccionaba territorio enemigo. Encontró a Lisa y Brad en la cocina, compartiendo una botella de vino que Ryan reconoció como una cosecha que había estado guardando para su 20 aniversario de bodas con Lisa. Se reían. Su intimidad era casual y cómoda de una manera que hablaba de una larga familiaridad. La sorpresa de Lisa pareció genuina. «Llegas temprano a casa», dijo, tratando de sonar despreocupada. Brad se levantó lentamente, su postura desafiando sutilmente a Ryan. «Me alegra verte», dijo suavemente. Lisa me estaba contando sobre el pequeño accidente de Tyler. Los niños, ya sabes, siempre se meten en líos. Ryan miró a este hombre que había golpeado a su hijo, que había invadido su casa, que había robado a su esposa y la había corrompido en algo irreconocible. Pensó en Tyler arriba, curándose una herida infligida por un cobarde que se aprovechaba de los niños. «Brad», dijo Ryan con voz conversacional, «creo que es hora de que te vayas». Algo brilló en los ojos de Brad. Sorpresa de que su presencia fuera cuestionada, irritación por ser despedido. «En realidad», replicó Brad, «Lisa me invitó a cenar. Creo que me quedaré». El silencio que siguió fue eléctrico. Lisa miró entre los dos hombres, sintiendo el cambio en la dinámica pero sin entender su origen. Brad pareció darse cuenta de que había calculado mal, pero su orgullo no le permitía dar marcha atrás. Ryan sonrió, y Lisa dijo más tarde que era la expresión más aterradora que jamás había visto en el rostro de su marido. «No», dijo Ryan en voz baja, «no lo harás». Esa noche, después de que Brad se fuera y Lisa se retirara a la habitación de invitados tras una amarga discusión, Ryan se sentó en su estudio, planeando el proyecto más importante de su vida. Había construido un imperio de la construcción comprendiendo que cada estructura necesitaba una base sólida y que los materiales débiles debían eliminarse antes de que pudieran causar un fallo catastrófico. Su matrimonio estaba irreparablemente dañado. La base se había podrido por la traición, pero se aseguraría de que, cuando se derrumbara, él sería quien controlara la demolición. Capítulo 3. El plan. La llamada de la sala de emergencias llegó 3 semanas después, exactamente como Ryan había anticipado. La voz de Lisa era aguda por el pánico, alegando que Tyler se había herido en un accidente en casa, pero Ryan sabía que no era así. Había estado siguiendo cada movimiento de Brad y Lisa, cada mentira que decían, cada escalada en su comportamiento cada vez más imprudente. La vigilancia de Derek había revelado un patrón inquietante. Las interacciones de Brad con Tyler se habían vuelto más agresivas, más controladoras. Había comenzado a tratar al chico como un obstáculo que debía eliminarse en lugar de un niño al que tolerar. Lisa, completamente bajo la influencia de Brad, había comenzado a ver a su propio hijo como un impedimento para su felicidad. El accidente había sido inevitable. Tyler había descubierto a Lisa sacando dinero de la caja fuerte de la casa de Ryan, dinero destinado al fondo universitario de Tyler, para financiar una próxima escapada de fin de semana con Brad.
Cuando Tyler amenazó con contárselo a su padre, la confrontación se volvió física. Ryan se había preparado para este momento. Había instalado cámaras ocultas por toda la casa semanas antes, disfrazadas de mejoras de seguridad rutinarias que Lisa apenas había notado. Cada encuentro violento, cada amenaza contra Tyler, cada momento en que Lisa elegía a su amante por encima de su hijo había sido grabado en alta definición. En el hospital, la escena se desarrolló exactamente como Ryan había orquestado. Cuando Lisa intentó impedirle el paso a la habitación de Tyler, alegando que su hijo no quería verlo, la intervención de la enfermera llegó en el momento perfecto. La desesperada petición de Tyler de ver a su padre, su revelación susurrada sobre el abuso de Lisa y Brad, y la llamada de Ryan a la policía fueron presenciadas por el personal del hospital, que más tarde testificaría sobre la dinámica familiar. Pero la verdadera obra maestra de Ryan fue lo que había hecho antes de llegar al hospital. Mientras Lisa y Brad se ocupaban de las heridas de Tyler, Ryan descargaba todos los vídeos de vigilancia, todas las conversaciones grabadas, todas las pruebas que Derek había reunido. También había hecho llamadas telefónicas estratégicas a los fideicomisarios de la familia de Brad en Nueva York, a la hermana de Lisa, que siempre había desaprobado el matrimonio, y a ciertos miembros de la junta del club de campo que valoraban la reputación por encima de todo. Mientras la policía tomaba declaraciones y Tyler recibía tratamiento por sus heridas, una conmoción cerebral y varias costillas magulladas, Ryan vio cómo Lisa se daba cuenta de que su mundo se derrumbaba. Brad, enfrentado a posibles cargos de agresión contra un menor, inmediatamente comenzó a distanciarse tanto de Lisa como de la situación. Su fachada pulida se agrietó bajo el interrogatorio policial, revelando al cobarde con derecho que había debajo. Pero esto era solo el comienzo de la venganza de Ryan. Había pasado 3 semanas construyendo una trampa con la misma planificación meticulosa que aplicaba a sus proyectos de construcción más complejos. Cada viga estaba colocada con precisión, cada soporte cuidadosamente calculado para crear el máximo daño cuando la estructura finalmente se derrumbara. A las pocas horas de que se presentaran los informes policiales, Brad recibió una llamada del equipo legal de su familia. El fideicomiso que sustentaba su estilo de vida venía con cláusulas de moralidad que su agresión a un menor había violado. Su asignación mensual fue suspendida inmediatamente en espera de una investigación completa. Lisa se encontró siendo interrogada no solo por la policía, sino también por los servicios de protección infantil, que habían sido alertados del patrón de abuso por una denuncia anónima que incluía pruebas detalladas de su negligencia y complicidad. Las fotografías que Derek había tomado mostraban moretones en Tyler que abarcaban varias semanas, prueba documentada de que no se trataba de un incidente aislado. Para cuando Lisa y Brad se dieron cuenta de que estaban siendo sistemáticamente destruidos, Ryan ya estaba a 3 movimientos por delante. Había contratado a la mejor abogada de derecho familiar del estado, una mujer conocida por su despiadada defensa de los niños maltratados. Había congelado el acceso financiero de Lisa a sus cuentas, citando el robo del fondo universitario de Tyler como motivo para medidas de protección de emergencia. Pero el golpe más cruel de Ryan fue psicológico. Hizo que las imágenes de vigilancia de los momentos más íntimos de Lisa y Brad fueran accidentalmente descubiertas por la madre conservadora de Lisa durante lo que debería haber sido una visita rutinaria para ver cómo estaba Tyler. El escándalo familiar resultante aseguraría que la red de apoyo social y financiero de Lisa se derrumbara justo cuando más lo necesitaba. Mientras Ryan estaba sentado en la habitación del hospital de Tyler, viendo a su hijo dormir tranquilamente por primera vez en meses, sintió la satisfacción de un trabajo bien hecho. Pero esta era solo la fase de demolición. La verdadera construcción de su venganza apenas comenzaba. Lisa y Brad habían pensado que estaban jugando un juego de engaño y manipulación con un adicto al trabajo distraído. No habían entendido que Ryan Michie no solo construía estructuras, construía la destrucción sistemática para aquellos que lo traicionaban. Y a diferencia del rápido colapso de una demolición controlada, la venganza de Ryan sería un desmantelamiento lento y metódico que dejaría a sus enemigos sin nada más que arrepentimiento y el amargo conocimiento de que habían provocado su propia destrucción. En el pasillo fuera de la habitación de Tyler, Lisa estaba sentada en una silla de plástico, con su ropa de diseñador arrugada, su cabello perfectamente despeinado, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había desatado. Brad no estaba por ningún lado. Había huido tan pronto como la policía terminó su interrogatorio inicial. Su lealtad duró exactamente lo que tardaron en aparecer las consecuencias reales. Ryan miró a su esposa a través de la ventana, sintiendo nada más que fría satisfacción. Ella había tomado su decisión cuando eligió a su amante por encima de su hijo. Ahora viviría con las consecuencias de esa decisión por el resto de su vida.
Los cimientos de su familia se habían corrompido irreparablemente, pero de sus ruinas, Ryan construiría algo más fuerte. Una vida en la que Tyler nunca tuviera que temer a las personas que deberían haberlo protegido, donde la lealtad fuera recompensada y la traición fuera castigada sin piedad. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas estructuras no se podían renovar. A veces, la única opción era la demolición completa y empezar de nuevo. Lisa y Brad estaban a punto de descubrir que Ryan Michie construyó su venganza de la misma manera que construía todo lo demás, para durar para siempre. Capítulo 4. El asedio. La semana siguiente la hospitalización de Tyler se convirtió en una clase magistral de destrucción sistemática. Ryan había regresado al trabajo con la intensidad enfocada que sus empleados reconocían como su modo de guerra, la misma energía que aportaba a los plazos imposibles y las adquisiciones hostiles. Pero esta vez, su objetivo no era un proyecto de construcción o un rival comercial. Esta vez estaba desmantelando dos vidas con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. Brad Coleman descubrió la primera fase de su destrucción cuando llegó al Millbrook Country Club para su entrenamiento matutino habitual. La recepcionista, una joven que siempre lo saludaba con sonrisas coquetas, ahora se negaba a mirarlo a los ojos mientras le informaba que su membresía había sido suspendida en espera de la revisión de recientes complicaciones legales. La Junta había actuado rápidamente una vez que la campaña de susurros cuidadosamente orquestada por Ryan llegó a los oídos correctos. Las membresías de los clubes de campo en Millbrook no se trataban solo de golf y tenis, se trataban de reputación, posición social y el tipo de conexiones de red que mantenían a las familias ricas. La agresión de Brad a un niño de 15 años, combinada con su romance con la esposa de un miembro casado, había violado todas las reglas no escritas de su comunidad insular. Pero perder su ancla social no era nada comparado con lo que le esperaba a Brad en su propiedad alquilada. Ryan había descubierto que el contrato de arrendamiento de Brad era de mes a mes, y su casera, una viuda adinerada llamada Eleanor Harwell, era una amiga cercana de la abuela de Tyler. Una sola conversación con la señora Harwell, que incluyó fotos de vigilancia seleccionadas de las actividades de Brad y Lisa en su impecable casa de huéspedes, resultó en un aviso de desalojo inmediato. Los abogados del fideicomiso de Brad llamaron esa tarde con noticias devastadoras. Las cláusulas de moralidad en su herencia no se trataban solo de cargos criminales, se extendían a cualquier comportamiento que trajera vergüenza pública al nombre de la familia Coleman. Con los medios locales comenzando a retomar la historia del hijo del magnate de la construcción agredido por el amante de su madre, la asignación mensual de Brad se terminó permanentemente. Para un hombre que nunca había trabajado un día en su vida, que había vivido enteramente del dinero de su familia desde que se graduó de la universidad, la realidad financiera golpeó como un mazo. Sin su fideicomiso, no podía permitirse su estilo de vida, su alquiler, ni siquiera los pagos de su auto de lujo. En 72 horas, Brad Coleman pasó de ser un playboy rico a estar prácticamente sin hogar y desempleado. Pero el ataque de Ryan contra Brad apenas comenzaba. Derek Torres había pasado semanas mapeando la vida de Brad, identificando cada debilidad, cada dependencia, cada fuente de comodidad y seguridad. La formación militar del investigador privado le había enseñado que la verdadera victoria no provenía de un solo golpe devastador, sino de una presión sostenida que rompía la voluntad de luchar del enemigo. La segunda ola de destrucción se dirigió a los pocos activos restantes de Brad. Su SUV de lujo resultó que estaba arrendado a través de una empresa que priorizaba a los clientes con un carácter moral impecable. Su seguro, automóvil, salud y responsabilidad personal tenía cláusulas que permitían la cancelación después de cargos criminales. Sus tarjetas de crédito, todas respaldadas por su fideicomiso ahora congelado, fueron canceladas sistemáticamente. Ryan incluso había arreglado que la membresía del gimnasio de Brad, su única salida social restante, fuera revocada. El dueño del gimnasio le debía un favor a la empresa constructora de Ryan. Michie Construcción había construido las instalaciones a precio de costo después de que el contratista anterior del dueño se declarara en bancarrota a mitad del proyecto. Cuando Ryan explicó que Brad había agredido a su hijo, la cancelación de la membresía fue inmediata y permanente. Mientras tanto, Lisa enfrentó su propia destrucción sistemática. Los abogados de Ryan se habían movido con una eficiencia aterradora, congelando todas las cuentas conjuntas y tarjetas de crédito, en espera del resultado de la investigación de los servicios de protección infantil de Tyler. Lisa descubrió que no podía acceder al dinero que estaba acostumbrada a gastar libremente, no podía cargar sus compras o tratamientos de spa, ni siquiera podía pagar la gasolina sin la aprobación explícita de Ryan. El aislamiento social fue aún más devastador.
Las amistades cuidadosamente cultivadas de Lisa se basaban en el estatus y el beneficio mutuo, relaciones que se evaporaron en el momento en que su posición se volvió incierta. Las mujeres que habían chismeado con ella durante los almuerzos de tenis ahora evitaban sus llamadas. Las organizaciones benéficas la retiraron silenciosamente de sus juntas. Incluso su cita semanal para el cabello fue cancelada cuando su tarjeta de crédito fue rechazada, y la dueña del salón, otra de las clientas agradecidas de Ryan, se negó a extenderle crédito. Pero la innovación más cruel de Ryan fue negarle a Lisa el acceso a Tyler. El niño se estaba quedando con la hermana de Ryan, Rebecca, mientras se recuperaba de sus heridas, y los servicios de protección infantil le habían otorgado a Ryan la custodia exclusiva temporal, en espera de su investigación. Lisa solo podía ver a su hijo durante las visitas supervisadas, y solo si Tyler aceptaba la reunión. Tyler, finalmente libre de la influencia manipuladora de su madre, había encontrado su voz durante su entrevista con los trabajadores sociales. Proporcionó un relato devastador de meses de abuso emocional, intimidación física y el completo fracaso de su madre para protegerlo. El testimonio del niño, combinado con la evidencia de vigilancia de Ryan, pintó una imagen de maltrato infantil sistemático que hizo que las visitas supervisadas de Lisa fueran cada vez más incómodas para todos los involucrados. 5 días después de la hospitalización de Tyler, Lisa se sentó en una habitación de motel económica, el único alojamiento que podía pagar con su acceso limitado al efectivo, y se dio cuenta del alcance total de su situación. Su esposo controlaba todos los aspectos de su vida financiera. Su amante la había abandonado en el momento en que aparecieron las consecuencias reales. Su hijo la veía como una enemiga en lugar de una protectora. Su red social se había evaporado de la noche a la mañana. Había cambiado matrimonio con uno de los hombres más exitosos del condado por un romance con un cobarde que había huido a la primera señal de problemas. Y al hacerlo, había perdido todo: su hogar, su seguridad, su hijo y su futuro. Pero Ryan no había terminado. La tercera fase de su venganza fue una guerra psicológica, diseñada para asegurar que sus enemigos entendieran exactamente por qué estaban siendo destruidos. Brad recibía recordatorios diarios de su caída en desgracia, fotos de sus pertenencias siendo retiradas de la propiedad, avisos de cancelación de servicios, actualizaciones sobre procedimientos legales. El equipo de Derek se aseguró de que Brad viera exactamente cuán completamente se estaba desmantelando su vida. La tortura psicológica de Lisa fue más sutil pero igualmente devastadora. Ryan hizo arreglos para que ella presenciara la recuperación de Tyler, su regreso al niño confiado y feliz que había sido antes de que su romance comenzara a envenenar su hogar. Vio a su hijo reír con su padre, sobresalir en la escuela sin el estrés del abuso doméstico, prosperar de maneras que hacían que su ausencia no solo fuera irrelevante sino beneficiosa. El mensaje era claro: Tyler estaba mejor sin ella. Ryan era más fuerte sin ella. La vida que ella había tratado de destruir estaba floreciendo en su ausencia, mientras que el camino que ella eligió la había llevado al aislamiento, la pobreza y la vergüenza pública. Al final de la semana, Ryan revisó los resultados de su campaña con sombría satisfacción. Brad Coleman, una vez un depredador seguro de sí mismo que había aterrorizado a un niño y robado a la esposa de otro hombre, se vio reducido a dormir en su auto y llamar desesperadamente a familiares que se negaban a contestar. Lisa Mitchell, que había elegido la pasión por encima de la responsabilidad y el adulterio por encima de la maternidad, estaba aprendiendo que las decisiones tenían consecuencias que no podían ser encantadas ni manipuladas. Pero esta era solo la fase de asedio de la guerra de Ryan. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y se libraría no solo por la custodia de Tyler y la propiedad de Ryan, sino por la destrucción completa y permanente de las personas que se atrevieron a amenazar a su familia. Ryan siempre había creído que la misericordia era un lujo que no podía permitirse. En los negocios, en la guerra, era una debilidad que podía resultar fatal. Lisa y Brad estaban a punto de descubrir que el hombre al que habían subestimado no solo era rico y exitoso, era completamente implacable con aquellos que traicionaban a las personas que amaba. Capítulo 5. El ajuste de cuentas. 3 semanas después de la hospitalización de Tyler, la maquinaria legal que Ryan había puesto en marcha alcanzó su máximo impulso. Su abogada de derecho familiar, Caroline Fisher, era una mujer que se había ganado la reputación de destruir cónyuges abusivos y proteger a los niños. Abordó el caso de Lisa como una fiscal que buscaba una condena a muerte, metódica, implacable y totalmente despiadada. La evidencia de vigilancia que Derek había reunido creó una narrativa abrumadora de peligro infantil y traición conyugal. Pero la genialidad de Caroline radicaba en cómo había organizado la presentación de la evidencia. En lugar de simplemente volcar todo a la vez,
estructuró la revelación para maximizar el impacto psicológico tanto en Lisa como en su equipo legal que se deterioraba rápidamente. El abogado de Lisa, un amigo de la familia que había accedido a representarla como un favor, se retiró del caso después de la segunda presentación de pruebas. El hombre simplemente no podía defender lo indefendible, especialmente cuando Caroline comenzó a presentar grabaciones de audio de Lisa eligiendo explícitamente la comodidad de Brad por encima de la seguridad de Tyler. Las grabaciones, capturadas por las cámaras ocultas de Ryan, incluían a Lisa diciéndole a Tyler que dejara de ser dramático después de que Brad lo intimidara físicamente, y su promesa de enviar a Tyler a la escuela militar si causaba problemas para su relación. Para la cuarta semana, Lisa se representaba a sí misma, una decisión desastrosa que Ryan había anticipado y alentado. Su inestabilidad emocional en la corte, combinada con su obvia incapacidad para comprender el procedimiento legal, la hizo parecer exactamente como Caroline pretendía. Una madre no apta cuyo mal juicio se extendía mucho más allá de su infidelidad matrimonial. Pero la obra maestra de Ryan fue presentar pruebas de robo financiero que incluso los partidarios de Lisa no pudieron defender. Las imágenes de vigilancia mostraban claramente a Lisa tomando dinero del fondo universitario de Tyler, dinero específicamente designado para la educación de su hijo, para financiar escapadas románticas con Brad. El robo no solo era moralmente reprensible, demostraba un patrón de anteponer su romance al futuro de su hijo. La situación de Brad se había deteriorado aún más. Sin dinero, sin hogar y sin conexiones sociales, se había visto obligado a aceptar un trabajo en un motel económico, la misma cadena donde se hospedaba Lisa. La justicia cósmica de este arreglo no pasó desapercibida para nadie involucrado. El hombre que una vez afirmó que estaba ayudando a Lisa a ver lo que se merecía ahora limpiaba inodoros y cambiaba sábanas para poder sobrevivir. La vigilancia continua de Derek reveló que la relación de Brad y Lisa se estaba fracturando bajo presión. Sin la emoción del secreto y la comodidad del apoyo financiero involuntario de Ryan, su pasión se había convertido en resentimiento mutuo. Brad culpó a Lisa por las complicaciones legales que habían destruido su vida. Lisa culpó a Brad por alentar su traición a Tyler, olvidando convenientemente su propia participación entusiasta. Sus discusiones, capturadas en grabaciones de audio, revelaron la naturaleza superficial y egoísta de su conexión. Brad llamó a Lisa una ama de casa estúpida que lo tiró todo por la borda por nada. Lisa acusó a Brad de arruinar su vida y de ser un cobarde que huía cuando las cosas se ponían difíciles. Ninguno de los dos mostró un remordimiento genuino por el daño que le habían infligido a Tyler, solo autocompasión por las consecuencias que enfrentaban. Ryan vio estas grabaciones con fría satisfacción, pero su atención se mantuvo en la recuperación de Tyler. El niño había prosperado durante su tiempo lejos de la influencia tóxica de Lisa. Sus calificaciones mejoraron drásticamente, recuperó la confianza. Lo más importante, había dejado de estremecerse ante los sonidos inesperados y de mirar por encima del hombro en busca de amenazas. Durante un viaje de pesca de padre e hijo, el primero en meses sin la tensión subyacente del conflicto en el hogar, Tyler finalmente se sinceró sobre el alcance total de la traición de su madre. «Papá», dijo Tyler, su voz firme a pesar del peso de sus palabras, «dejó de ser mi mamá hace mucho tiempo. Incluso antes de Brad. Simplemente se desconectó como si yo fuera una molestia con la que estaba atrapada». Ryan sintió que su pecho se tensaba de rabia, pero mantuvo la calma en su voz. «Eso no es tu culpa, hijo. Los adultos son responsables de sus propias decisiones». «Lo sé», respondió Tyler, «y no la quiero de vuelta». «¿Es eso terrible?». La pregunta le rompió el corazón a Ryan y al mismo tiempo endureció su determinación. Un niño de 15 años no debería tener que elegir entre sus padres, pero Lisa había forzado esa elección a través de sus propias acciones. La decisión de Tyler de rechazar a su madre no nació de la manipulación o la ira. Fue una respuesta racional a meses de abuso emocional y peligro físico. «No, Tyler», dijo Ryan en voz baja, «no es terrible. Es autoconservación». Esa noche, Ryan hizo la llamada para la que se había estado preparando durante semanas. Caroline Fisher había estado desarrollando lo que ella llamó la opción nuclear. Una estrategia legal tan completa y devastadora que terminaría permanentemente con cualquier posibilidad de que Lisa obtuviera la custodia o incluso derechos de visita sin supervisión. La estrategia se centró en demostrar la ineptitud fundamental de Lisa como madre, no solo a través de sus acciones recientes, sino a través de un patrón de negligencia emocional que precedió a su romance. Caroline había entrevistado a los maestros, entrenadores y padres de los amigos de Tyler, construyendo un caso de que Lisa se había desentendido de la maternidad durante más de un año. La evidencia fue condenatoria. Los maestros informaron que Lisa
no había asistido a ninguna conferencia de padres y maestros durante los últimos 18 meses. El entrenador de fútbol de Tyler reveló que Lisa nunca había asistido a un solo juego, a pesar de afirmar que estaba ocupada con obligaciones familiares. Los padres de sus amigos describieron a un niño que evitaba cada vez más llevar compañeros de clase a casa, que parecía nervioso por los estados de ánimo impredecibles de su madre, que había comenzado a pedir quedarse en otras casas en lugar de ir a casa. Pero la evidencia más devastadora provino del propio Tyler. En una sesión privada con un psicólogo designado por el tribunal, el niño reveló que esencialmente se había estado criando solo durante más de un año. Lisa había dejado de cocinar comidas familiares, dejó de ayudar con la tarea, dejó de mostrar interés en su vida más allá de lo necesario para mantener las apariencias. Tyler había aprendido a lavar su propia ropa, preparar su propia comida y manejar su propio transporte a las actividades porque su madre siempre estaba ocupada con citas misteriosas y obligaciones sociales. La evaluación psicológica concluyó que Tyler había estado sufriendo de negligencia emocional mucho antes de que comenzara el abuso físico, y que el romance de su madre era simplemente la culminación de un patrón de abandono parental que se había estado gestando durante meses. Armada con esta evidencia, Caroline presentó una moción de custodia exclusiva permanente, con derechos de visitas supervisados para Lisa, visitas que podrían terminarse si Tyler expresaba incomodidad o si Lisa mostraba algún signo de intentar manipular a su hijo. Pero Ryan tenía una sorpresa final para su esposa. La casa que habían compartido, la mansión que diseñó y construyó como el hogar de su familia, en realidad estaba titulada en una compleja estructura de fideicomiso que Caroline lo había ayudado a establecer años antes. Los términos del fideicomiso eran claros. Si alguno de los cónyuges era declarado culpable de poner en peligro a un niño o de robo financiero, perdía todos los derechos sobre la propiedad. Lisa no solo perdería la custodia de Tyler, se le prohibiría permanentemente la entrada a la casa que había violado con su romance. La casa que se había construido como símbolo del éxito de su familia ahora se erigiría como un monumento a las consecuencias de la traición. Mientras los muros legales se cerraban alrededor de sus enemigos, Ryan sintió la satisfacción de un plan perfectamente ejecutado. Pero también sintió algo más profundo, la paz que provenía de saber que su hijo estaba a salvo, su familia estaba protegida y se estaba haciendo justicia sin concesiones ni piedad. Lisa y Brad habían apostado a que el amor de Ryan por su familia lo haría vulnerable a la explotación. No habían entendido que el amor, cuando es traicionado, puede convertirse en la fuerza más despiadada del mundo, y estaban a punto de aprender que algunas batallas, una vez comenzadas, solo pueden terminar en victoria total o destrucción completa. Ryan había elegido la victoria, y la había construido para durar para siempre. Capítulo 6. El colapso. La audiencia de custodia que determinaría el futuro de Tyler tuvo lugar en una gris mañana de octubre que combinaba perfectamente con la fatalidad que se cernía sobre las esperanzas restantes de Lisa. Entró sola al juzgado, abandonada por su familia, sus amigos e incluso su defensor público, quien le había aconsejado que aceptara los términos que ofreciera el equipo legal de Ryan. Brad estaba notablemente ausente. 3 días antes, había abandonado Millbrook por completo, huyendo a lugares desconocidos después de que Derek Torres hiciera arreglos para que los administradores de su antiguo fideicomiso informaran a los acreedores locales sobre su precaria situación financiera. Enfrentado a crecientes deudas y la posibilidad de cargos criminales relacionados con la agresión de Tyler, Brad había elegido la cobardía por encima de la responsabilidad. Una traición final que dejó a Lisa completamente aislada. Ryan se sentó con Caroline Fisher y Tyler, presentando un frente unido que hablaba de lazos familiares forjados, con más fuerza por la adversidad. Tyler, ahora de 16 años y más maduro que su edad, había elegido asistir a la audiencia, a pesar de tener la opción de esperar en otro lugar. Quería enfrentarse a su madre directamente, para que viera exactamente lo que sus decisiones le habían costado a su familia. La jueza Patricia Hendricks había revisado el expediente del caso con creciente disgusto. Veterana del Tribunal de Familia que había visto todas las formas imaginables de fracaso parental, se sentía particularmente ofendida por los casos en que los niños estaban en peligro no por la pobreza o la desesperación, sino por el egoísmo y el mal juicio de los padres que tenían todas las ventajas. La presentación de pruebas fue devastadora en su amplitud. Caroline destruyó sistemáticamente cualquier noción de que Lisa era apta para la maternidad, comenzando con los registros financieros que mostraban el robo del fondo universitario de Tyler y aumentando a través de meses de negligencia documentada y culminando en su complicidad en el abuso físico de Brad hacia su hijo. Pero la evidencia más condenatoria fue la propia voz de Lisa, capturada en el sistema de vigilancia de Ryan, mientras priorizaba la comodidad de Brad por encima de la seguridad de Tyler, una y otra vez.
Las grabaciones, reproducidas en la silenciosa sala del tribunal, revelaron a una mujer que no solo no protegió a su hijo, sino que eligió activamente a su abusador por encima de él, repetidamente, cuando se le dio la oportunidad. Cuando se le dio la oportunidad de defenderse, la actuación de Lisa fue catastrófica. Sus intentos de minimizar las lesiones de Tyler fracasaron cuando se presentaron los registros médicos. Sus afirmaciones de que había sido manipulada por Brad se derrumbaron cuando se reprodujeron las grabaciones de su entusiasta participación en la planificación del castigo de Tyler. Sus súplicas entre lágrimas por otra oportunidad fueron socavadas por el propio testimonio de Tyler sobre su patrón de negligencia y abandono. La comparecencia de Tyler ante la jueza fue el momento crucial de la audiencia. El niño habló con tranquila dignidad sobre la transformación de su madre de protectora a amenaza, sobre el miedo que se había convertido en su compañero constante, sobre su alivio al finalmente estar a salvo bajo la custodia de su padre. Su señoría, dijo Tyler, con voz firme a pesar del peso emocional de sus palabras. No quiero que mi madre tenga la custodia ni siquiera visitas sin supervisión. Dejó de ser mi madre cuando eligió a alguien que me lastimó por encima de protegerme. Ya no confío en ella, y no creo que vuelva a hacerlo nunca. El fallo de la jueza fue rápido y completo. A Ryan se le otorgó la custodia exclusiva permanente, sin posibilidad de revisión hasta que Tyler alcanzara la mayoría de edad. Los derechos de visita de Lisa se limitaron a 2 horas al mes, supervisadas por un monitor designado por el tribunal, y solo si Tyler aceptaba las visitas. La jueza también impuso una orden de restricción que prohibía a Lisa acercarse a menos de 500 pies de la escuela, las actividades o las casas de los amigos de Tyler. Pero la jueza Hendricks reservó sus palabras más duras para el final. Señora Michei, dijo, con voz firme pero compasiva, ha fallado la responsabilidad más fundamental de la paternidad: proteger a su hijo del daño. Sus decisiones han demostrado una completa falta de juicio, moral e instinto maternal. Este tribunal la considera no apta para la paternidad y espera que su hijo pueda superar el trauma que le ha infligido. El golpe final del mazo resonó en la sala del tribunal como un disparo, poniendo fin oficialmente a la familia que Lisa había destruido con su egoísmo y traición. Afuera del juzgado, Lisa hizo un último intento por acercarse a su hijo, ignorando la orden de restricción que no entraría en vigencia oficialmente hasta dentro de 24 horas. Se acercó a Tyler mientras caminaba con Ryan hacia su auto. Tyler, por favor, suplicó, agarrándolo del brazo con dedos desesperados. Sigo siendo tu madre. Te amo. Cometí errores, pero... Tyler se apartó de su toque, su expresión fría con el tipo de finalidad que proviene de demasiado dolor y decepción. No, dijo simplemente, dejaste de ser mi madre cuando lo elegiste a él por encima de mí. Ahora no eres nada para mí. Las palabras golpearon a Lisa como golpes físicos, haciéndola caer de rodillas en las escaleras del juzgado mientras Tyler se alejaba sin mirar atrás. Ryan se detuvo un momento, mirando a la mujer que una vez había sido su esposa, que una vez había sido la madre de su hijo, que una vez había sido el centro de su mundo. Te hiciste esto a ti misma, dijo en voz baja, su voz carente de cualquier emoción más allá de una fría declaración de hechos. Elegiste a Brad por encima de Tyler. Elegiste un romance por encima de tu familia. Elegiste la traición por encima de la lealtad. Estas son las consecuencias de esas decisiones. Lisa lo miró con el maquillaje corrido por las lágrimas y ojos desesperados. Ryan, por favor, suplicó. Sé que cometí errores, pero... La voz de Ryan tenía un toque de la rabia que ardía bajo su exterior controlado. No cometiste errores, Lisa. Tomaste decisions. Elegiste robar del fondo universitario de tu hijo. Elegiste poner en peligro su seguridad. Elegiste proteger al hombre que lo agredió. Cada decisión fue una elección consciente de poner tus deseos egoístas por encima del bienestar de tu hijo. Se arrodilló a su lado, bajando la voz a un susurro que solo ella podía oír. ¿Quieres saber cuál es la verdadera tragedia? Tyler está mejor sin ti. Es más feliz, más sano y está más seguro porque no estás en su vida. Ese es tu legado, ser una carga de la que tu propio hijo se alegra de librarse. Ryan se puso de pie y se alejó, dejando a Lisa desplomada en las escaleras del juzgado, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Había apostado el futuro de su familia por un romance con un cobarde que la había abandonado a la primera señal de problemas. Había elegido la pasión momentánea por encima del amor permanente, y el premio había sido todo lo que realmente importaba. Esa noche, Ryan y Tyler cenaron en su casa, verdaderamente su casa ahora, sin la sombra de la traición cerniéndose sobre su mesa. Tyler habló de sus planes para la universidad, sus objetivos para su último año de secundaria,
su entusiasmo por la vida, posibilidades que ya no incluían miedo ni ansiedad por su seguridad. Papá, dijo Tyler mientras recogían juntos, sé que esto también ha sido duro para ti. Perder a mamá, quiero decir. Ryan consideró cuidadosamente sus palabras. Hijo, respondió, no perdí a tu madre. Ella se perdió a sí misma. La mujer con la que me casé, la mujer que te dio a luz, desapareció mucho antes de que todo esto saliera a la luz. Lo que perdí fue la ilusión de alguien que ya no existía. Tyler asintió con una comprensión que superaba su edad. Creo que la perdí incluso antes que tú. Tal vez por eso esto no duele tanto como debería. Esa noche, Ryan se quedó solo en su estudio, mirando la propiedad que había construido para que fuera el legado de su familia. La casa se erguía fuerte y hermosa, sus cimientos sólidos a pesar de las tormentas que habían puesto a prueba su estructura. Al igual que la casa que diseñó y construyó, su relación con Tyler se había construido para resistir cualquier ataque. Lisa y Brad habían creído que podían destruir lo que Ryan había construido mediante el engaño y la manipulación. No habían comprendido que la verdadera fuerza no provenía de la perfección, sino de la capacidad de cortar los elementos corruptos antes de que pudieran causar un fallo sistémico. Ryan había construido su venganza de la misma manera que construía todo lo demás. Metódica, completa y diseñada para durar para siempre. Sus enemigos fueron destruidos, su hijo estaba a salvo, y su futuro estaba asegurado. Los cimientos de su nueva vida eran sólidos, y nada volvería a amenazarlos. La guerra había terminado, y Ryan Mitchell había logrado la victoria total. Capítulo 7. Renacimiento del Fénix. 6 meses después de la confrontación en las escaleras del juzgado, Ryan y Tyler se habían asentado en un ritmo de vida que se parecía más a una sociedad que a una relación tradicional de padre e hijo. Tyler, ahora de 17 años y con estudios acelerados, ya estaba recibiendo ofertas de becas de prestigiosas universidades. El trauma de la traición de su madre se había transformado en fuerza e independencia que impresionaba a todos los que lo conocían. El negocio de Ryan se había expandido más allá de sus proyecciones más salvajes. La noticia de su carácter durante la batalla por la custodia, su protección de Tyler y su manejo basado en principios de la traición de Lisa le habían ganado el respeto en toda su comunidad y más allá. Mitchell y Construcción ahora manejaba proyectos en 3 estados, con una lista de espera de clientes que solicitaban específicamente la participación personal de Ryan. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Lisa, reducida a trabajar en empleos con salario mínimo y viviendo en viviendas subsidiadas, había comenzado una campaña de acoso que ponía a prueba los límites de su orden de restricción. Aparecía en los límites de los eventos escolares de Tyler, siempre lo suficientemente lejos como para evitar el arresto, pero lo suficientemente cerca como para hacer notar su presencia. Enviaba cartas a los padres de los amigos de Tyler, rogándoles que intervinieran y la reunieran con su hijo. Incluso intentó ponerse en contacto con los reclutadores universitarios, inventando elaboradas mentiras sobre que se le negaba injustamente el acceso a su hijo. Derek Torres, que se había mantenido contratado como consultor de seguridad, documentaba cada violación y casi violación con precisión metódica. Pero Ryan comenzó a darse cuenta de que las órdenes de restricción y los límites legales no significaban nada para alguien que había perdido todo y no le quedaba nada que perder. La situación se intensificó cuando Lisa apareció en el campeonato regional de fútbol de Tyler, de alguna manera obteniendo credenciales como fotógrafa independiente. Se colocó en la línea de banda, cámara en mano, haciendo clic mientras Tyler jugaba el partido de su vida. Cuando la seguridad intentó sacarla, ella reclamó las protecciones de la primera enmienda y amenazó con demandar por discriminación. Tyler, concentrado en el partido, no notó la presencia de su madre hasta el medio tiempo, cuando la vio al otro lado del campo. Su concentración se hizo añicos. El joven seguro de sí mismo que se había enfrentado a los tribunales y a las audiencias de custodia de repente parecía el asustado niño de 15 años que le había susurrado sus miedos a su padre en una habitación de hospital. Ryan vio cómo el rendimiento de su hijo se resentía en la segunda mitad. Vio cómo la ansiedad volvía a los movimientos de Tyler. Fue testigo del daño psicológico que la mera presencia de Lisa podía infligir. Esa noche, Tyler tuvo su primera pesadilla en meses, despertándose gritando sobre ser perseguido por alguien de quien no podía escapar. «Nunca se va a detener, ¿verdad?», preguntó Tyler durante el desayuno, con los ojos vacíos por el cansancio y el miedo renovado. «¿Me va a seguir a la universidad? ¿Se va a presentar en mi trabajo? ¿Va a intentar arruinar todo lo bueno en mi vida porque no puede aceptar que no la quiero allí?». Ryan miró a su hijo, brillante, talentoso, traumatizado, Tyler, que merecía un futuro libre de la sombra de la obsesión de su madre,
y tomó una decisión que definiría el capítulo final de su venganza. No, hijo, dijo Ryan con firmeza, se va a detener. Permanent Amount. La investigación de Derek sobre las circunstancias actuales de Lisa reveló a una mujer que se dirigía en espiral hacia un colapso completo. La habían despedido de 3 trabajos por comportamiento errático y constantes llamadas telefónicas a abogados para recuperar a su hijo. La habían desalojado 2 veces por molestar a los vecinos con sus llantos y gritos. Incluso la habían arrestado por un pequeño robo en una farmacia, aunque se retiraron los cargos cuando las cámaras de seguridad mostraron que su estado mental claramente justificaba una intervención de salud mental en lugar de un proceso judicial. Pero lo más revelador fue lo que Derek descubrió sobre su obsesión con Tyler. El apartamento subsidiado de Lisa estaba empapelado con fotografías de su hijo, imágenes impresas de sus cuentas de redes sociales, fotos tomadas de su vigilancia de sus actividades, incluso fotos robadas de las casas de las familias de sus amigos. Había creado un santuario para el niño que la había rechazado, completo con regalos de cumpleaños nunca entregados y cartas nunca enviadas. La evaluación psicológica que Derek encargó a través de una clínica privada pintó un cuadro de alguien que había perdido completamente el contacto con la realidad. Lisa no solo estaba de duelo por la pérdida de su familia. Había construido una elaborada fantasía en la que Tyler estaba siendo lavado el cerebro contra ella por la manipulación de Ryan, donde su reencuentro era inevitable una vez que demostrara su amor, donde ella era la víctima de una vasta conspiración en lugar de la arquitecta de su propia destrucción. Es peligrosa, informó Derek durante una reunión nocturna en la casa de Ryan. No necesariamente violenta, pero completamente irracional. Está convencida de que Tyler la quiere de vuelta en secreto, de que lo retienen contra su voluntad. Cada violación de la orden de restricción, cada límite que cruza, lo justifica como una lucha por su hijo. Va a escalar hasta que alguien salga herido. Ryan había construido su éxito en su capacidad para ver los problemas con 3 movimientos de anticipación y resolverlos antes de que se convirtieran en desastres. El deterioro del estado mental de Lisa y su creciente obsesión representaban una amenaza para la seguridad y el futuro de Tyler que no se podía manejar solo por medios legales. La solución, cuando se le ocurrió, fue elegante en su simplicidad y devastadora en sus implicaciones. La obsesión de Lisa con Tyler era el último cimiento que sostenía su deteriorada psique. Elimina ese cimiento y toda la estructura se derrumbaría, completa, permanente e irreversiblemente. El plan de Ryan comenzó con una revelación cuidadosamente orquestada diseñada para destrozar el control restante de Lisa sobre la realidad. Descubrió que Lisa les había estado diciendo a todos, trabajadores sociales, empleadores, vecinos, que a Tyler le estaban lavando el cerebro contra ella, que su hijo todavía la amaba pero que tenía demasiado miedo de la influencia de Ryan para expresarlo. Derek hizo arreglos para que Lisa recibiera un paquete que contenía el diario privado de Tyler, un diario que Ryan había animado a su hijo a llevar como parte de su proceso de terapia. Las entradas, que abarcan varios meses, documentaron los verdaderos sentimientos de Tyler sobre su madre con su propia letra, con sus propias palabras, sin posibilidad de influencia externa. El diario reveló a un joven que no extrañaba a su madre, que sentía alivio por su ausencia, que le preocupaba que sus intentos de contactarlo fueran evidencia de inestabilidad mental que podría amenazar su seguridad. Tyler escribió sobre sus planes para la universidad como un escape de su vigilancia, sobre su decisión de cambiarse el nombre legalmente cuando cumpliera 18 años, sobre su esperanza de que ella encontrara alguna manera de seguir adelante con su vida que no me involucre. Lo más devastador fue que Tyler había escrito sobre la diferencia entre amar a alguien y estar obligado con alguien. Siento lástima por ella, decía una entrada, de la forma en que sentiría lástima por cualquier extraño que hubiera perdido todo por sus malas decisiones. Pero ya no la amo. No puedes amar a alguien que te lastima y luego te culpa por estar lastimado. No creo que sea malvada, pero creo que está enferma, y no puedo curarla fingiendo que no rompió nuestra familia. La última entrada del diario, escrita pocos días antes de que Lisa la recibiera, era una meditación sobre el perdón y el seguir adelante. Papá dice, el perdón no significa dejar que la gente te vuelva a lastimar. Perdono a mamá por ser débil y tomar malas decisiones, pero eso no significa que la quiera en mi vida. Algunas cosas no se pueden arreglar y algunas relaciones no se pueden reconstruir. Estoy bien con eso. Soy feliz sin ella. Ryan hizo que le entregaran el diario con una nota que explicaba que Tyler le había pedido a Derek que compartiera estos pensamientos privados para que Lisa pudiera entender que el rechazo de su hijo no era enojo temporal ni manipulación externa. Era una decisión madura basada en una cuidadosa consideración de su historia juntos. El impacto psicológico fue inmediato y catastrófico.
La fantasía cuidadosamente construida de Lisa de que Tyler la quería de vuelta en secreto se derrumbó ante sus sentimientos genuinos y no manipulados. La comprensión de que su hijo no la extrañaba, no la amaba y no la quería en su vida la envió a un colapso psicológico completo. Fue encontrada 3 días después por su arrendador, sentada en su apartamento rodeada de fotografías rotas y cartas quemadas, completamente catatónica. Cuando llegaron los paramédicos, estaba agarrando el diario de Tyler y murmurando incoherentemente sobre perderlo todo y no tener nada más. La retención psiquiátrica que siguió duró 30 días. Cuando Lisa finalmente fue dada de alta, era una cáscara rota de su antiguo yo, medicada, sumisa y completamente derrotada. El fuego que había impulsado su obsesión con Tyler se había extinguido, reemplazado por una aceptación vacía de su situación. Se mudó en silencio a un estado diferente, tomando un trabajo en una fábrica donde nadie conocía su historia. Nunca más intentó ponerse en contacto con Tyler, nunca violó la orden de restricción, nunca apareció en sus eventos. Finalmente había aceptado lo que Ryan había estado tratando de enseñarle durante meses. Algunas consecuencias son permanentes y algunas decisiones nunca se pueden deshacer. Tyler, mientras tanto, floreció de maneras que excedieron incluso las esperanzas de Ryan. Libre de la ansiedad del acoso de su madre, se entregó a su último año con entusiasmo y confianza. Sus solicitudes para la universidad fueron estelares, sus ofertas de becas numerosas, su futuro brillante con posibilidades. «Siento que puedo respirar de nuevo», le dijo Tyler a su padre mientras trabajaban juntos en un proyecto de construcción durante las vacaciones de primavera. «Por primera vez desde que todo esto comenzó, no estoy mirando por encima del hombro, esperando que aparezca». Ryan observó a su hijo, confiado, capaz, liberado de la toxicidad que una vez había amenazado con definir su vida, y sintió la profunda satisfacción que provenía de un trabajo completado a la perfección. Se había propuesto proteger a Tyler y destruir a las personas que habían amenazado a su familia. Ambos objetivos se habían logrado con una eficiencia despiadada. Lisa fue neutralizada, su obsesión se curó mediante la amputación de la esperanza. Brad había desaparecido por completo, su vida privilegiada reducida a cualquier supervivencia que pudiera lograr en cualquier ciudad distante que hubiera aceptado su exilio. Tyler estaba a salvo, prosperando y libre de construir el futuro que eligiera sin la sombra de la traición de su madre sobre sus logros. La base que Ryan había construido, tanto literal como metafóricamente, había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier ataque. Su familia de 2 era más sólida que su familia de 3. Forjada en la adversidad y fortalecida por la eliminación de sus elementos más débiles y corruptos. Mientras trabajaban codo con codo, Ryan se dio cuenta de que su venganza había logrado algo más allá de la mera destrucción de sus enemigos. Había creado espacio para que creciera algo mejor, algo puro y fuerte que nunca podría verse comprometido por la traición o debilitado por la deslealtad. Había construido la vida perfecta a partir de las cenizas del colapso de su matrimonio, y nada la volvería a amenazar. Capítulo 8. El precio de la victoria. 2 años después, Tyler se graduó como el mejor alumno de su clase de secundaria, aceptando una beca completa para el MIT que lo prepararía para una carrera en ingeniería estructural. La ceremonia de graduación fue un triunfo que Ryan saboreó, no solo como un padre orgulloso, sino como el arquitecto de una victoria que había requerido sacrificio, precisión y un compromiso inquebrantable con la justicia. Derek Torres, que se había convertido en más amigo que empleado a lo largo de los años de su colaboración, se sentó con Ryan en el auditorio mientras Tyler pronunciaba su discurso de despedida. El joven habló sobre la superación de la adversidad, sobre la importancia de la lealtad y el carácter, sobre la construcción de cimientos lo suficientemente fuertes como para soportar cualquier sueño. Nunca mencionó a su madre por su nombre, pero todos los que conocían su historia entendían el trasfondo de sus palabras. «Lo hiciste», murmuró Derek mientras Tyler recibía su diploma con un estruendoso aplauso. «Ese chico va a conquistar el mundo». Ryan asintió, sintiendo la profunda satisfacción que provenía de ver un plan ejecutado a la perfección. Tyler estaba a salvo, exitoso y libre de la toxicidad que una vez había amenazado con definir su vida. El niño se había transformado de víctima a vencedor, y esa transformación fue permanente. Pero la victoria, Ryan había aprendido, venía con sus propias complejidades. En las semanas posteriores a la graduación, mientras Tyler se preparaba para la universidad, Ryan se encontró confrontando la realidad de su éxito. Había logrado todo lo que se había propuesto. Tyler estaba prosperando. Sus enemigos estaban destruidos. Su familia estaba a salvo. Sin embargo, algo se sentía incompleto,
como si la totalidad misma de su victoria hubiera dejado un vacío donde la misión una vez había proporcionado un propósito. Caroline Fisher, la abogada que había ayudado a orquestar la destrucción legal de Lisa, visitó la oficina de Ryan para lo que ella llamó una revisión post-mortem de su campaña. Con café y documentos legales, resumió el estado final de todos los involucrados en el trauma de Tyler. Lisa está completamente fuera de escena, informó Caroline con satisfacción profesional. Todavía vive en Ohio, trabaja en una fábrica, no tiene presencia en las redes sociales, no intenta contactarlo. A todos los efectos prácticos, dejó de existir en lo que respecta a Tyler. ¿Y Brad? Desaparecido. Los contactos de Derek sugieren que está en algún lugar del noroeste del Pacífico, posiblemente trabajando bajo un nombre falso. Su familia lo ha repudiado por completo. La terminación del fideicomiso fue permanente, y han dejado en claro que es persona non grata en todos los eventos familiares. Efectivamente, ha sido borrado de su propia vida. Ryan escuchó este resumen de la victoria total con el tipo de atención metódica que le daba a los informes de construcción. Se había logrado cada objetivo, cada enemigo había sido neutralizado, cada amenaza para el futuro de Tyler había sido eliminada permanentemente. «Sabes», dijo Caroline, estudiando la expresión de Ryan, «la mayoría de las personas en tu situación estarían celebrando. Ganaste por completo, no solo la custodia legal, sino la victoria total sobre todos los que le hicieron daño a tu familia. ¿Por qué parece que estás asistiendo a un funeral?» La pregunta atormentó a Ryan durante todo el verano mientras Tyler se preparaba para la universidad. Había construido su venganza con la misma planificación meticulosa que aportaba a sus proyectos de construcción, y al igual que esos proyectos, se había completado exactamente como estaba diseñado. Pero los proyectos de construcción, una vez terminados, cumplían un propósito más allá de su construcción. Se convertían en hogares donde las familias crecían, negocios donde las comunidades prosperaban, estructuras que sustentaban la vida y el crecimiento durante generaciones. Su venganza, aunque perfectamente ejecutada, solo sirvió para la destrucción. Había eliminado amenazas y castigado la traición. ¿Pero qué construyó a cambio? Tyler, tal vez sintiendo la introspección de su padre, abordó el tema durante uno de sus paseos nocturnos por la propiedad que Ryan había diseñado como el legado de su familia. «Papá», dijo Tyler pensativo, «sabes que estoy agradecido por todo lo que hiciste para protegerme, ¿verdad? Alejarme de mamá y Brad, asegurarte de que no pudieran volver a lastimarme. Entiendo por qué tuviste que hacer todo eso, pero...» Ryan sintió que se avecinaba la salvedad. «A veces me pregunto si fuiste más allá de lo necesario. Quiero decir, mamá necesitaba perder la custodia, necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que hizo, pero destruirla por completo, asegurarte de que terminara rota, medicada y sola, eso se siente como algo más que justicia». Ryan consideró cuidadosamente las palabras de su hijo. Tyler había heredado su mente analítica junto con su centro moral, y su pregunta merecía una consideración honesta en lugar de una justificación defensiva. «¿Crees que fui demasiado lejos?», preguntó Ryan en voz baja. «Creo que ganaste tan completamente que no quedó nada de ella para reconstruir», respondió Tyler. «Y tal vez eso fue necesario. Tal vez ella habría seguido siendo peligrosa si le hubieras dejado alguna esperanza, dignidad o recursos. Pero también significa que tengo que vivir sabiendo que mi padre es capaz de destruir a las personas tan a fondo que dejan de existir como seres humanos funcionales». La observación golpeó a Ryan más fuerte que cualquier crítica o condena. Tyler no estaba condenando sus métodos. Estaba lidiando con la realidad de lo que esos métodos revelaban sobre el carácter de Ryan y lo que eso significaba para su relación en el futuro. «¿Me tienes miedo?», preguntó Ryan en voz baja. Tyler se quedó callado por un largo momento, su expresión pensativa más que temerosa. «No, no te tengo miedo, pero te entiendo mejor ahora. Entiendo que eres alguien que no cree en las medias tintas ni en las segundas oportunidades cuando se trata de traición. Eso no es necesariamente malo. Me he mantenido a salvo y probablemente te ha servido bien en los negocios. Pero también es absoluto, definitivo. No hay perdón en tu sistema, ninguna posibilidad de redención para las personas que te traicionan». Ryan se dio cuenta de que Tyler se enfrentaba a la misma realidad que lo había estado molestando desde la ceremonia de graduación. Había ganado su guerra tan completamente que había revelado aspectos de su propio carácter que no se podían dejar de ver ni desconocer. Tyler ahora entendía que su padre era capaz de la destrucción despiadada y sistemática de cualquiera que amenazara a su familia, incluido, potencialmente, el propio Tyler si alguna vez traicionaba esa confianza. «¿Eso cambia la forma en que me ves?», preguntó Ryan, preparándose para la respuesta.
Me hace verte más claramente, respondió Tyler. Te amo, papá, y estoy agradecido por todo lo que has hecho, pero también entiendo que tu amor viene con condiciones, y que esas condiciones no son negociables. Creo que eso probablemente me ha convertido en una mejor persona, saber que la lealtad y el carácter te importan tanto, que sacrificarías cualquier cosa para protegerlos. Esa noche, Ryan se sentó solo en su estudio, contemplando el costo final de su victoria. Había protegido a Tyler y eliminado todas las amenazas para su familia, pero también había revelado la profundidad de su propia capacidad de venganza. Tyler llevaría ese conocimiento consigo a la universidad, a su carrera, a sus propias relaciones. Siempre entendería que el amor de su padre, aunque absoluto, también estaba condicionado a la lealtad y el carácter continuos. Tal vez eso era apropiado. Tal vez Tyler estaba mejor entendiendo que el amor sin límites era vulnerable a la explotación, que el perdón incondicional invitaba a la traición repetida, que la misericordia podía ser una debilidad que ponía en peligro a los inocentes. Ryan había construido su vida y su familia sobre el principio de que la lealtad se ganaba con lealtad y la traición con destrucción. Había aplicado ese principio con precisión científica para eliminar a Lisa y Brad, y los resultados hablaban por sí mismos. Tyler estaba a salvo, tenía éxito y era libre de construir el futuro que eligiera, pero Tyler también fue moldeado al presenciar ese principio en acción. Nunca daría por sentada la lealtad porque había visto lo que le sucedía a quienes la traicionaban. Nunca asumiría que el perdón era automático porque había presenciado las consecuencias permanentes de la pérdida de confianza. El chico que iría al MIT en el otoño no era el mismo niño que había susurrado sus miedos en una habitación de hospital 2 años antes. Tyler había sido forjado en el fuego de la destrucción de su familia y la venganza de su padre, emergiendo más fuerte pero también más duro, más protector de sí mismo, más consciente del potencial de la traición humana. Ryan se preguntó si eso era una victoria o una tragedia, protección o daño. Tal vez era ambas cosas. El costo necesario para asegurar la supervivencia de Tyler en un mundo donde existían depredadores como Brad y donde incluso las madres podían elegir el egoísmo por encima de la seguridad de sus hijos. Cuando terminó el verano y Tyler se preparó para irse a la universidad, Ryan se dio cuenta de que su venganza había sido más que justicia. Había sido educación. Tyler ahora entendía que no se podía confiar en algunas personas, que algunas traiciones no se podían perdonar, que algunas amenazas debían eliminarse por completo para garantizar que nunca regresaran. Si esa comprensión le serviría bien a Tyler o lo perseguiría aún estaba por verse, pero Ryan no se arrepentía de las lecciones que enseñó ni de los métodos que había utilizado para enseñarlas. En un mundo donde la lealtad era rara y la traición era común, Tyler estaría preparado para cualquier desafío que le esperara. La base que Ryan había construido apoyaría a su hijo durante generaciones, lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier peso y resistente a cualquier ataque. Y Tyler, moldeado al presenciar su construcción, sabría cómo construir sus propios cimientos que nunca podrían verse comprometidos ni corrompidos. La victoria fue completa, el precio fue pagado, y el futuro estaba asegurado. Eso fue suficiente. Capítulo 9. Legado. 5 años después de la graduación de Tyler de la escuela secundaria, Ryan estaba de pie en el auditorio del MIT, viendo a su hijo recibir su maestría en ingeniería estructural. A los 23 años, Tyler ya había sido contratado por 3 empresas importantes y tenía patentes pendientes sobre innovaciones que podrían revolucionar la construcción resistente a terremotos. El traumatizado joven de 15 años que había susurrado sus miedos en una habitación de hospital se había convertido en un hombre joven y seguro de sí mismo, listo para cambiar el mundo. Derek Torres, ahora oficialmente jubilado pero aún el mejor amigo de Ryan, se sentó a su lado mientras veían a Tyler cruzar el escenario. Ese chico va a construir estructuras que durarán siglos, observó Derek con orgullo, al igual que su viejo. Ryan asintió, sintiendo la profunda satisfacción que provenía de ver un proyecto completado exactamente como estaba diseñado. Pero este proyecto, la transformación de Tyler de víctima a vencedor, fue más que un simple éxito personal. Fue un legado que repercutiría a través de generaciones, una base tan sólida que podría sustentar no solo el futuro de Tyler, sino también el futuro de sus hijos y nietos. Después de la ceremonia, Tyler le presentó a Ryan a su novia, Sarah Chun, una brillante estudiante de arquitectura con la que había estado saliendo durante 2 años. Ryan la había conocido antes, pero al verlos juntos en la graduación, vio algo que lo llenó de orgullo y alivio. Tyler había elegido una compañera que compartía sus valores de lealtad, integridad y respeto mutuo. Señor Michie, dijo Sarah mientras hablaban durante la cena,
Tyler me contó lo que sucedió con su madre. Solo quiero que sepa que entiendo por qué hizo lo que tuvo que hacer para protegerlo. Tyler es la persona más leal y honesta que he conocido, y creo que eso se debe en parte a que aprendió a temprana edad lo que cuesta la traición. Ryan estudió a esta joven que claramente amaba a su hijo y parecía comprender las complejidades de su historia familiar. Tyler tiene suerte de haber encontrado a alguien que ve su carácter con tanta claridad, dijo Ryan, con una sonrisa genuina adornando sus labios por primera vez en años. Ambos tenemos suerte, respondió Sarah, tomando la mano de Tyler sobre la mesa. Ambos hemos aprendido a no dar por sentada la lealtad. Esa noche, mientras caminaban por las calles históricas de Boston, Tyler sacó a relucir un tema que se había estado gestando durante años. Papá, dijo, su voz con el peso de una cuidadosa consideración. He estado pensando en fundar mi propia empresa después de trabajar para otra persona durante algunos años, Mitchell & Associates Engineering. Quiero construir sobre lo que has creado, pero en mi propio campo. Ryan sintió una oleada de orgullo moderada por las preocupaciones prácticas. La ingeniería es diferente de la construcción, más regulada, más conservadora. Competirás con empresas que se han establecido durante décadas. Lo sé, respondió Tyler con confianza, pero tengo ventajas que ellos no tienen. Entiendo la construcción desde cero porque tú me enseñaste. Entiendo que la reputación lo es todo porque te vi construir la tuya. Y entiendo que la lealtad y el carácter importan más que los márgenes de ganancia porque me mostraste lo que sucede cuando las personas eligen de manera diferente. Tyler hizo una pausa, su expresión se volvió seria. También entiendo que el éxito significa tener la capacidad de proteger a las personas que amas. Esa lección le costó mucho a nuestra familia, pero valió la pena aprenderla. Tyler continuó, una tímida sonrisa apareció en sus labios. Sarah y yo estamos comprometidos. Estamos planeando una boda pequeña para la próxima primavera, solo familiares y amigos cercanos. Quería pedirte que fueras mi padrino. La petición impactó a Ryan con una emoción inesperada. Tyler no solo le estaba pidiendo que estuviera presente en su boda, estaba afirmando que su relación había sobrevivido al crisol de la venganza y había emergido más fuerte, a pesar de presenciar la capacidad de Ryan para la destrucción despiadada. Tyler todavía confiaba en él, todavía lo amaba. Todavía lo quería como la figura central en los momentos más importantes de su vida. Me sentiría honrado, logró decir Ryan, con la voz cargada de una emoción que rara vez se permitía expresar. Durante los meses siguientes, mientras se desarrollaban los planes de la boda y Tyler comenzaba su carrera en una prestigiosa firma de Boston, Ryan se encontró reflexionando sobre el alcance total de lo que había logrado. La destrucción de Lisa y Brad había sido completa y permanente. Habían dejado de existir como amenazas o incluso como presencias significativas en la vida de Tyler. Pero la construcción positiva que había surgido de su eliminación fue aún más impresionante. Tyler se había convertido exactamente en el tipo de hombre que Ryan había esperado criar. Competente, con principios, exitoso y lo suficientemente fuerte como para proteger a su propia familia cuando llegara el momento. Sarah era claramente una pareja digna del carácter de Tyler. Alguien que entendía tanto sus fortalezas como las experiencias que lo habían moldeado. La firma de ingeniería para la que trabajaba Tyler ya lo había ascendido 2 veces, reconociendo no solo sus habilidades técnicas, sino también su potencial de liderazgo y su absoluta confiabilidad. Sus colegas hablaban de él como alguien en quien podían confiar por completo, alguien cuya palabra era su vínculo, alguien que nunca comprometería la integridad por conveniencia. Caroline Fisher visitó la oficina de Ryan ese invierno para discutir la disolución final de los fideicomisos que se habían establecido durante la batalla por la custodia. Todos los asuntos legales relacionados con la relación de Lisa y Tyler se habían resuelto permanentemente, sin posibilidad de futuras complicaciones. «Sabes», dijo Caroline mientras terminaban el papeleo, «he manejado muchos casos de custodia a lo largo de los años, pero nunca había visto uno con una resolución tan completa. La mayoría de las familias divorciadas pasan décadas lidiando con conflictos continuos, apelaciones, violaciones. Tu situación se resolvió tan a fondo que es como si Lisa nunca hubiera existido en lo que respecta al sistema legal». Ryan consideró esta evaluación. «A veces, las soluciones completas son las únicas soluciones duraderas», admitió. «Es cierto», coincidió Caroline, «pero también son raras. La mayoría de las personas no tienen la combinación de recursos, paciencia y crueldad necesaria para lograr lo que tú lograste. Tyler tiene suerte de que su padre estuviera dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para protegerlo». A medida que el invierno se convertía en primavera y se acercaba la boda de Tyler,
Ryan se dio cuenta de que su legado estaba asegurado de maneras que nunca había anticipado. Se había propuesto proteger a su hijo y destruir a sus enemigos, pero había terminado creando algo mucho más valioso. Una nueva generación que comprendía los principios necesarios para el éxito y la seguridad duraderos. La boda de Tyler se celebró en la casa familiar que Ryan había diseñado y construido, la misma casa que había sido violada por el romance de Lisa y reclamada a través de su venganza. Al ver a Tyler y Sarah intercambiar votos en el jardín donde Tyler había jugado cuando era niño, Ryan sintió la profunda satisfacción que provenía de ver una estructura utilizada para el propósito previsto. Durante su discurso de padrino, Tyler habló sobre las lecciones que había aprendido de su padre. Lecciones sobre lealtad, integridad, la importancia de construir bases sólidas y la necesidad de proteger a las personas que amas de aquellos que les harían daño. Mi padre me enseñó que vale la pena luchar por algunas cosas, dijo Tyler, su voz resonando entre los invitados reunidos, y que cuando luchas por esas cosas, luchas para ganar por completo. También me enseñó que la mejor victoria no es solo derrotar a tus enemigos. Es construir algo tan fuerte que los enemigos nunca puedan volver a amenazarlo. Más tarde esa noche, mientras la celebración continuaba a su alrededor, Tyler llevó a Ryan a un lado para una conversación privada. Papá, dijo Tyler, su voz con el peso de años de experiencia compartida, quiero que sepas que entiendo lo que hiciste por mí. Todo, la investigación, la estrategia legal, la destrucción sistemática de mamá y Brad. Entiendo que llegaste a esos extremos porque me amas y porque entendiste que nunca dejarían de ser una amenaza de otra manera. Ryan esperó, sintiendo que Tyler tenía más que decir. También quiero que sepas que espero no tener que hacer nunca lo que tú hiciste, no porque estuviera mal, no lo estaba, dadas las circunstancias, sino porque te obligó a convertirte en alguien más duro y despiadado de lo que podrías haber sido de otra manera. Ese es un precio que pagaste para protegerme, y nunca olvidaré ese sacrificio. Tyler hizo una pausa, su expresión se volvió pensativa. Pero si alguien alguna vez amenaza a Sarah o a nuestros hijos, cuando los tengamos, espero tener la fuerza para ser tan despiadado como tú. Porque ahora entiendo que la misericordia hacia las personas que lastiman a tu familia no es virtud. Es debilidad que permite más daño. Ryan sintió una profunda sensación de plenitud al escuchar estas palabras. Tyler había aprendido la lección más importante de todas, que proteger a la familia requería no solo amor, sino también la voluntad de hacer lo que fuera necesario para garantizar que esa protección fuera absoluta y permanente. A medida que la noche terminaba y los recién casados se preparaban para partir hacia su luna de miel, Ryan se quedó solo en su estudio, mirando la propiedad que había construido como un legado familiar. La base que había construido, tanto literal como metafóricamente, había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para soportar la transformación de Tyler de víctima a vencedor, de niño traumatizado a hombre seguro de sí mismo listo para construir su propia familia. Lisa y Brad eran fantasmas ahora, su destrucción tan completa que solo existían como cuentos con moraleja en la memoria de Tyler. Habían aprendido demasiado tarde que Ryan Michie no creía en las medias tintas ni en las segundas oportunidades cuando se trataba de amenazas contra su familia. Habían descubierto que la misericordia era un lujo que no podía permitirse cuando la seguridad de su hijo estaba en juego. Pero su destrucción había creado espacio para que creciera algo hermoso. El matrimonio de Tyler con Sarah, su floreciente carrera, su plan de tener hijos que llevarían los principios de Ryan a la siguiente generación. La victoria fue completa, no solo porque sus enemigos fueron destruidos, sino porque su eliminación había permitido que la bondad floreciera sin la constante amenaza de la corrupción. Cuando Ryan apagó las luces de su estudio y subió las escaleras para irse a la cama, sintió la profunda paz que provenía del trabajo de una vida completado a la perfección. Había construido estructuras que durarían generaciones. Había criado a un hijo que entendía el verdadero significado de la fuerza y la lealtad, y había creado un legado que protegería a su familia mucho después de que él se hubiera ido. La base era sólida, la construcción estaba completa, y el futuro estaba asegurado. Tyler llevaría adelante las lecciones que había aprendido, construyendo su propio imperio sobre principios que nunca podrían verse comprometidos ni corrompidos. Y si alguien alguna vez amenazaba a la familia de Tyler, descubrirían que la capacidad de protección absoluta y despiadada se había transmitido de padre a hijo, un legado de fuerza que perduraría por generaciones. La historia había terminado, la victoria era eterna, y se había hecho justicia por completo. Eso era suficiente. Eso era todo. ¿Qué te pareció? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros.
Para ver más historias como esta, consulta los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos allí.